Que venimos llevando acerca del libro de Mateo, este estudio expositivo que venimos llevando hace un buen tiempo, y continuaremos con el capítulo 11. Capítulo 11 desde los versículos 12 al 15. Libro de Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 15. Y la palabra del Señor dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, agradecidos por tu bondad, tu misericordia, por ser nuestro fuerte consolador, nuestro Salvador, aquel que nos ha levantado de esa caída estrepitosa que llevábamos hacia el infierno. Y estamos agradecidos por ti, oh Padre, por Cristo, por lo que has hecho a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Estamos aquí, Padre, y deseosos de aprender de tu palabra, Señor. Delante de este texto, palabras del Señor Jesucristo, que son importantes y que para cada uno de nosotros nos ayudan a entender lo que es nuestra función, aquello que debemos abrazar y encaminarnos en esta vida cristiana. Pido que me guíe, Señor, me des sabiduría, fortaleza para poder comunicar este mensaje, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén, amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Estamos en el capítulo 11 y vimos la semana anterior cómo el Señor Jesucristo, después de haber estado con sus discípulos, sus 12, dándole instrucciones acerca de cómo debían salir a llevar el mensaje del Evangelio del Reino, habiéndoles informado las circunstancias por las cuales atravesarían, habiéndoles hecho ver los peligros por los que pasarían. Vemos que él se va de ese lugar, pero vienen los discípulos de Juan el Bautista y le hacen una pregunta. Le dicen: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro Mesías? Juan le está diciendo en otras palabras: ¿eres tú aquel Mesías que yo estaba anunciando, que fui el anunciador, que fui aquel que abrió camino para ti? ¿O esperamos a otro? Juan estaba en duda. Juan no había podido tal vez asimilar la situación en la que se encontraba y por tal razón no veía el plan de Jesús al venir acá. Jesús le hace ver claramente a través de la Escritura cómo las señales que él ha venido trayendo cumplen ese propósito que los profetas habían anunciado desde cientos de años atrás. Entonces ahora el Señor Jesucristo, después de dar ese elogio, pudiéramos decir, de reivindicar a Juan, diciéndole a todos aquellos que estaban ahí después de que los discípulos de Juan el Bautista se habían ido, diciéndoles que nadie que haya nacido de mujer, o que Juan, después de todos aquellos, de todo ser humano, era mayor que cualquier otro. No había un hombre nacido de mujer que fuese mayor que Juan. Juan era el mayor de todos. Pero él también concluye diciendo que cualquiera que esté en el reino es mayor que Juan. Pero ahora entonces el Señor, tenemos que entender que esto es un mismo argumento que el Señor trae. Él está ahí mismo, hablando con estas mismas personas. Él acaba de terminar estas palabras diciendo que aquel que está en el reino, el más pequeño en el reino, es mayor que Juan. Y ahora entonces él dice:
Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Wow. Después del Señor establecer la grandeza de Juan, por aquello que claramente hemos entendido que él fue el precursor, él fue el anunciador y el que bautizó a Juan, él nos dice a nosotros o a las personas que están allá que cualquiera de ellos que entre en el reino, que continúe en esa proclamación del reino de los cielos es mayor que Juan. Y Juan es mayor que todos. Entonces ahora dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y este es uno de los versículos difíciles de la Escritura. Es uno de los versículos que se han utilizado como campañas evangelistas. Hay que los valientes, los luchadores son los que arrebatan el reino de los cielos. Lo hemos escuchado varias veces. Y de hecho en este versículo hay varias interpretaciones, pero siempre hemos hablado que el contexto es el que determina lo que el autor está queriendo decir. Él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. O sea que esta expresión se refiere desde los días en que Juan el Bautista empezó a anunciar el Señor Jesucristo, ese Mesías que habría de venir, hasta el momento actual en que el Señor Jesucristo se encuentra ahí presente, en el momento de ese tiempo en particular en la historia, él dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y Dios había comisionado a Juan como el heraldo que anunciaría al Mesías. Eso lo vimos a través de los versículos del Antiguo Testamento, que anunciaría la venida de su Hijo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, aquel que estaban estas personas anhelando, esperando. Juan lo había anunciado. Él había dicho en Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, había dicho el Señor Jesucristo, refiriéndose a Juan, y textualizando lo que dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sabemos que Juan vino en el desierto predicando. Juan había venido en ese plan, en ese propósito de traer el anuncio del Mesías que habría que venir. En Marcos 1:4 dice, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y es una realidad. Él hacía ese bautismo, era como una tradición de limpieza, que significaba limpieza. Los gentiles, cuando querían unirse a los judíos, ellos tenían que pasar por cierto ritual de limpieza, y eso es lo que hacían en ese río Jordán, limpiándose, era un símbolo de purificación. Pero Juan le está diciendo a los judíos que necesitan limpiarse, que necesitan bautizarse, que necesitan purificarse. Eso es lo que él había dicho en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos cómo en Juan 1:29, él le dice, cuando Jesús se acerca, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan hace esa presentación oficial del Mesías y lo bautiza. Pero ahora Juan está preso. Juan está preso por Herodes. Él ha sido encarcelado por Herodes. Y dice el versículo 12, continuando nuevamente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando hablamos del reino de los cielos, es el mismo reino de Dios que Mateo lo utiliza como reino de los cielos, porque Mateo se está dirigiendo a una audiencia judía. Y sabemos por aquella tradición o lo que la misma escritura habla, los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Entonces ellos, Mateo les habla acerca del reino de los cielos, pero es lo mismo, es el mismo reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo. Y cuando hablamos de reino, nosotros pensamos en un lugar geográfico, pensamos en una nación que está dirigida por un rey.
una región en particular en cualquier zona del mundo, cuando hablamos del Reino Unido, Inglaterra. Pero cuando estamos hablando del reino de los cielos, no es un lugar geográfico, es un lugar de dominio, es un reino de dominio. El reino de los cielos es el reino soberano de poder de Dios. Sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Por eso, por el solo hecho de que Dios es el Rey soberano, Él lo controla absolutamente todo. Ese es el reino de los cielos. Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Este versículo manifiesta claramente el poder de Dios, que está en su trono celestial y Él gobierna absolutamente todo. Entonces vemos en un sentido general que el reino de Dios es un reino de gobierno, es un reino de dominio, es un reino del cual nadie puede escapar. El solo hecho de nosotros existir nos hace parte de ese reino. Ese es un tipo de reino. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista había dicho, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El mensaje mismo que Jesús repite. Jesús lo repitió. Marcos 1:14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Si vemos como Marcos dice evangelio del reino de Dios, está dirigiéndose a otro tipo de audiencia. Versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed del evangelio. Jesús dice, arrepentíos y creed del evangelio. Está hablando de arrepentimiento, está hablando de fe. Dos elementos esenciales para poder ser partícipes del reino de los cielos. Y el significado es que el Mesías había llegado. El Mesías estaba presente con nosotros. El Mesías, como Jesús dice en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros. Ese rey Mesías que es el representante de ese reino está en medio de ellos en aquel tiempo. Dios, en la persona de Jesús, como ese Mesías, ese ungido, estaba allí, estaba presente. Entonces vemos que el reino de los cielos es un reino de poder, es un reino de dominio. Ahora, el reino de Dios también fue manifestado a la humanidad en la encarnación de Jesús. El reino de Dios es el reino de Jesús. El reino ha comenzado y ha sido inaugurado con Jesús, con su predicación y sus poderosas manifestaciones que vimos en los versículos anteriores. El reino de Dios se ha hecho manifiesto en Cristo. El reino de Dios avanza alrededor con la predicación del Evangelio. Ese es el avance del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Primero empezó con Juan, después continuó con Jesús, después continúa con los 12 apóstoles. Y si lo vemos en la actualidad, Él continúa con cada uno de nosotros. El reino de los cielos continúa avanzando, está avanzando. El reino de los cielos también es un reino salvífico, es un reino de salvación. Es la proclamación del reino prometido en Jesús a través de su muerte y su resurrección. La promesa de salvación del Evangelio, que tu pecado ha sido castigado en Cristo. Tu culpa, tu castigo ha sido llevado en Cristo en la cruz. Ese es el mensaje, esa es la promesa de salvación. Y la justicia de Cristo ha sido imputada a ti. Es ese sacrificio sustitutivo que Jesús lleva a cabo en la cruz. Ese es el reino salvífico. Ese es el reino de los cielos salvífico. Y
cada uno de nosotros recibimos ese beneficio de ese sacrificio de Cristo y su resurrección, no por ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, porque no hay absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para ser beneficiarios de ese reino salvífico. Es solamente por gracia y es solamente por fe que nos apropiamos de ese reino. Porque por obras de la ley ningún ser humano es justificado, como dice Romanos 3:20. Nadie es justificado por obras. Solamente una obra es la que nos justifica a nosotros, y es la obra de Jesús en la cruz. No ninguna que nosotros podamos hacer. Y vemos también que el reino de los cielos es un reino futuro. Es un reino que vendrá, y cuando Él venga, será totalmente consumado en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí se consumirá. Es por eso que la hermosa oración del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Es ese reino futuro que nosotros esperamos con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero entonces, en el momento que Jesús está hablando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y palabras que Juan había dicho anteriormente, significa que el reino estaba allí, el reino de los cielos estaba allí, había sido inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y aquí tenemos que aclarar qué es esa violencia que el reino de los cielos sufre. Esta palabra violencia viene del griego y es la palabra biaso, y significa oprimir con violencia o abrirse paso a la fuerza. En el griego, esta expresión puede tener esos dos significados. Puede significar de dos maneras, y es correcto. Puede significar sufrir violencia o avanzar con fuerza. Avanzar con fuerza. La primera opción, que sería sufrir violencia, entiende que el reino ha sido alcanzado por las fuerzas de las tinieblas. Vemos cómo Herodes Antipas había encarcelado a Juan por hacerle ver su pecado y llamarlo al arrepentimiento por aquella relación que estaba teniendo adúltera con su cuñada, la esposa de su hermano. Entonces, este rey lo encarcela. Una encarcelación que pues tomaría buen tiempo para Juan, precisamente prácticamente todo el tiempo que el ministerio del Señor Jesucristo tuvo en Galilea, y eventualmente sería decapitado por la gente de Herodes. Eso lo veremos más adelante cuando estemos allí. Pero entonces, cuando habla acerca de esto, ya vimos en el capítulo 10 todas las advertencias de Jesús, la violencia que ellos iban a sufrir. Él había dicho que los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Eso lo había dicho en el 10:16. Él había dicho que los líderes judíos los entregarían a las sinagogas y serían azotados. Él lo había dicho en el 10:17. Y dice que aún ante gobernantes ellos serían presentados para ser juzgados, el 10:18. Y en el 10:21 y 22 él dice que serían aborrecidos por todos, incluso por aquellos miembros de su propia familia. Serían entregados a muerte, dice el Señor. Eso es parte de esa violencia que el Señor Jesucristo manifiesta aquí. Pero cuando vemos la opción 2, que dice que el reino de Dios avanza con fuerza, es en contra de esa misma oposición que se está presentando de violencia. Y en ambos aspectos de Mateo 11:12, el reino de los cielos es objeto de hostilidad por medio de los incrédulos, de aquellos que rechazan la palabra, de aquellos que rechazan el evangelio. Es objeto de hostilidad. Y donde quiera que sea que el reino venga, habrá violencia. Es una gran realidad. Donde quiera que el evangelio es predicado, siempre produce indisposición,
produce enojo, produce ataques. Cuando el cristiano llega a un lugar donde no se ha predicado anteriormente, lo más seguro es que va a recibir rechazo, va a recibir críticas, va a recibir persecución, va a recibir amenazas, va a recibir ataques, va a recibir intimidación de aquellos que lo odian el evangelio contra aquellos que lo profesan. Y es una clara realidad si nosotros vemos cuando precisamente el apóstol Pablo, estando en Éfeso, tuvo ataques del pueblo, porque el mensaje del evangelio, que es poderoso, había desacreditado la famosa diosa Diana que ellos tanto adoraban. Hubo tremendo alboroto, hubo muchas circunstancias que prácticamente a Pablo le tocó que salir a Macedonia. En Hechos 14:19 vemos que dice que cuando el apóstol Pablo en otra ocasión estuvo en Antioquía, vinieron unos judíos de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El evangelio produce eso, produce ataques, produce que la gente se vaya en contra de aquellos que lo están predicando. Y es porque el evangelio es esencial. Porque el evangelio contiene ese poderoso mensaje, como el Señor Jesucristo habla de arrepentimiento. Y a la gente no le gusta que le hablen de su pecado. Usted puede enseñarle a una persona la escritura y la reciben y la escuchan como algo que bonito, qué historias tan agradables. Wow, hasta lloran cuando leen la historia de José. Muchas personas hasta lloran, qué hermosa historia. Pero cuando se confronta con el pecado, a la gente no le gusta. La gente no le gusta que le digan que son pecadores. Por la idea personal que tiene cada uno de nosotros como seres humanos, de que sí, nadie es perfecto, pero no somos como otros, hay peores que nosotros. Pero precisamente esa declaración de admisión de que nadie es perfecto es lo que los hace culpables delante de Dios. Los hace culpables delante de Dios. Entonces lo mismo sucede en nuestros días en muchos países del mundo. El evangelio trae violencia, el evangelio trae indisposición. Es por eso que Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada. Eso lo vimos anteriormente. ¿Qué mensaje de esos no indispone a la gente? Un mensaje que obviamente usted no lo va a escuchar de boca de Joel Osteen ni ninguno de los predicadores de la prosperidad. Yo no he venido a traer paz sino espada. ¡Wow! Y el Señor claramente lo ha dicho así, eso lo vimos anteriormente. Esa espada es aquello que en los versículos anteriores hablamos, esa violencia, ese ataque que el reino de los cielos sufre, ataque e indisposición de las demás personas. Porque si comparamos lo que el Evangelio de la Prosperidad anuncia, es todo lo contrario a lo que Jesús dice. Porque Él dijo que habían ataques, Él dijo que habían azotes, Él dijo que habían encarcelamientos, Él dijo que había odio incluso de sus seres más cercanos. Y eso es algo que, wow, molesta. ¿Cómo así? No, eso no puede ser. No, a mí hábleme de otra cosa, a mí no me hable de eso. Y el reino de los cielos sí ha avanzado por la fuerza, ha avanzado por la fuerza en medio de esa violencia que existe. Simultáneamente con el avance del reino ha habido ataques de hombres violentos. Y cuando vemos a través de la historia del cristianismo, vemos cómo sufrieron aquellos anteriores a nosotros. Sufrieron tremendamente. Y Jesús lo afirma expresamente. Y eso es lo que Juan el Bautista no entiende. Como vimos la semana pasada. Señor, tú estás predicando muy bonito, tú estás atrayendo a mucha gente, estás haciendo mucha sanidad. Pero a ver, ¿a dónde está el castigo? ¿A dónde está la venganza? Y Jesús dice, sí,
el reino de los cielos está sufriendo ataques, está sufriendo violencia, pero el reino de los cielos está avanzando con fuerza contra viento y marea, contra toda oposición. El reino de los cielos está avanzando. Y así como el reino de los cielos enfrentó hostilidad en los tiempos pasados, de igual manera enfrenta hostilidad en los tiempos presentes. También sucede ahora. Pero los creyentes podemos descansar en que Jesús, como él ha dicho, él ha vencido el mundo. Podemos descansar en el triunfo de Dios sobre el mal, el pecado y la muerte misma. En el Señor Jesucristo podemos descansar, porque Él en la cruz, Él venció la muerte misma. Él lo venció, Él venció el pecado. Él venció en la cruz. Y cualquiera que sea la oposición en el reino, la declaración que precisamente estaba viendo, Job dice, es algo que sigue siendo cierta. En Job 42:2 dice la Escritura, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow, esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza que tenemos en Jesús. Mateo 11:12 continúa diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el eslogan, pudiera decir yo, de muchas campañas evangelistas. Violencia, los violentos lo arrebatan. Y violentos aquí es otra palabra que se asimila mucho a la que vimos anteriormente. Esta es biastes y significa hombre esforzado. Hombre esforzado. Esta palabra violentos. Y esto lo hace más claro el libro de Lucas en los versículos paralelos. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que es un hombre esforzado. Aquellos que se esfuerzan por entrar en ese reino. Aquellos que procuran con toda diligencia y a costa de adversidades entrar en ese reino. El significado es, vuelvo y repito, como el contexto lo determina. Se ha dicho muchas, vuelvo a repetir, mucho se ha dicho de estos textos, pero siempre una de las normas de la hermenéutica es que tenemos que fijarnos en el contexto anterior y posterior. Y eso es lo que está pasando aquí. Se ha creado esa hostilidad, pero el significado es que aquellos que tienen ese verdadero deseo y celo, en lugar de ceder a aquellas adversidades, ataques, animosidad, cualquier tipo de cosas en contra de la predicación del evangelio por parte de los adversarios, como estos escribas, fariseos, se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta multitud. Sí, van a ver todas estas cosas, van a haber oposición, estos líderes religiosos no cesan, estos van a continuar en ello. Sus familiares los van a hostigar, pero si ustedes se mantienen en ese celo, en esa firmeza, en esa fortaleza, en ese esfuerzo por mantener en él, ustedes van a entrar, van a avanzar en ese reino de los cielos. Y eso es algo que nos toca a nosotros, en medio de adversidades, en medio de situaciones. Mantener en ese esfuerzo, en ese celo, en ese empeño, en esa meta, como decía el apóstol Pablo, de finalizar la carrera, de llegar al final, que es parecernos cada día más a Cristo, recibir esa corona que Dios ha preparado para los suyos, esforzándonos, siguiendo adelante, no decayendo. Porque sí es bien sabido que hay circunstancias que vienen a nuestras vidas. Hay situaciones, hay dolores, hay pérdidas, hay ataques.
hay difamación. Los más cercanos pudieran también ser parte de ello. En cuestiones que uno escucha, misma relación de pleito, pudiera yo decir, en medio de miembros de una misma familia. Todo eso puede venir. Pero nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, que lo ha vencido todo. Y seguir adelante en ese mismo propósito, no desmayar, no decaer. Como algunas personas, es que los cristianos, como bien dicen en la calle, hay muchos hipócritas. Se desaniman, no vuelven, se apartan, se van al mundo otra vez. Por lo menos ya que hay hipócritas, por lo menos se hacen ver. Allá pues están disfrazados. Pero no, siempre como decía James Kennedy, creo que fue, que dijo, siempre hay lugar para un hipócrita más en las iglesias. No, somos personas que estamos en este caminar, que estamos mejorando cada día más. Y por eso no vamos a decaer. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con la mirada puesta en el Señor. Sí, cosas van a suceder. Van a suceder. Pero el Señor es a quien servimos, es a quien buscamos, es a quien agradamos. Y es aquel a quien nosotros adoraremos cuando estemos en la presencia de Él. Así que se requiere un esfuerzo. Jesús requiere un esfuerzo. Y Jesús mismo había dicho en los versículos anteriores que los pocos que entrarían en el reino lo hacían primeramente encontrando esa puerta estrecha y entrando por ella. Y no solamente encontrando la puerta, entrando por ella, sino caminando por ese camino estrecho. O sea que se requiere un esfuerzo, se requiere un esfuerzo. También dijo que para seguirlo a Él en el reino debería negarse a sí mismo. Incluso decía que debía tomar cada uno su propia cruz, y en otros versículos, en otros paralelos dice diariamente, y seguirlo a Él. También había dicho que para ganar la vida en su reino requería perderla por causa de Él. Estas son palabras del Señor Jesucristo. O sea que esto no es una sorpresa para nadie, que habrán circunstancias. Pero Él dice, aquellos que se esfuerzan en medio de estas circunstancias o dificultades son los que entrarán en el reino de los cielos. Y cuando dice los violentos lo arrebatan, no significa los peleadores agresivos, aquellos que salen con espada, como Pedro salió aquella vez por celo del Señor. No, no es eso, sino que los violentos, aquellos que se esfuerzan, que es la otra traducción, son los cansados, los abatidos, los pobres de espíritu, aquellos quebrantados. Ellos son los que entran. Y eso es lo que el pasaje completo nos habla a nosotros. Eso es lo que el contexto de todo lo que hemos venido hablando nos dice a nosotros, desde las bienaventuranzas en el capítulo 5. O sea que esto es algo que estamos viendo claramente aquí. No atacamos con espada ni con piedras, sino con mansedumbre, con humildad, con paz, con buen testimonio. Esas son las armas de nuestra fe, con la palabra, por aquellas luchas que podamos nosotros enfrentar. Esto es contrario, vuelvo y repito, a lo que piensan en aquella frase, los violentos, como de una manera positiva, aguerrido, fortalecido, voy con todo. No, es todo lo contrario. Son los sumisos, los violentos, los quebrantados, los humildes de corazón. Y es lo que dice precisamente el Señor Jesucristo en Mateo 5, en la bienaventuranza, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está. Es de los pacificadores, de los humildes, de los mansos, de los quebrantados de corazón.
Pero aquí nace una pregunta. Entonces una persona necesita ser esforzada persistentemente, o si lo pudiéramos poner como violento en ese aspecto de aguerrido, de esfuerzo por el avance del Evangelio. Si una persona tiene estas características, eso le da a él ingreso al reino de los cielos. Pues tenemos que decir que eso pareciera lo que el texto enseña, ¿no? Pero no es así. Porque para ingresar al reino de los cielos es solamente por gracia, es por fe, es solamente por Cristo. Solamente. Eso es la obra de Dios, todo es obra de Él, de principio a fin. Y eso es precisamente la gracia que nos enseña el Evangelio. Eso es. Pero si Dios te ha convencido, si Dios ha hecho ver tu condición perdida y deshecha que tienes por el pecado, y si Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti, tú harás ese esfuerzo por ti mismo para iniciar tu camino hacia el reino de los cielos. Esta es una gran realidad, porque el efecto de la obra de Dios en nosotros es ponernos a trabajar, es ponernos a funcionar, es ponernos a esforzarnos, a tener ese celo, ese amor, ese objetivo de poder penetrar en esa puerta estrecha y conducirnos en ese camino estrecho que nos conduce a la vida. De eso se trata. Hubo una cita de alguien que estaba leyendo algunos comentarios acerca de este pasaje y él decía: ser cristiano es luchar forzadamente contra la corriente del mundo, Satanás y la carne, que son muy poderosos. Aquellos que entran en el reino lo hacen por gracia, por la fe en Cristo. Lo hacen con gran esfuerzo por medio del poder soberano del Espíritu Santo que convence y convierte. Y esa es la realidad. El Espíritu Santo produce ese esfuerzo, produce ese deseo, produce esa ansiedad de poder esforzarnos en continuar por ese camino estrecho. Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cuando habla de los profetas y la ley, recordemos que el Señor todavía está haciendo ese énfasis en Juan. Él tiene la multitud ahí. Él está haciendo ver quién es Juan. Y Él les está diciendo en este momento: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y esta es una manera de decir, cuando habla de la ley y los profetas, de identificar lo que el Antiguo Testamento dice. Cuando se dice siempre la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. O sea que todo el Antiguo Testamento cumple su función profética hasta e incluyendo Juan. Por eso dice hasta Juan. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Este hasta Juan es hasta e incluso Juan el Bautista. Y Juan cumple la última profecía del Antiguo Testamento, como vimos anteriormente, de Malaquías 3:1. Juan es el profeta del cual los profetas profetizaron. Es que eso es lo que hace a Juan también grande, que él es el objeto del cual los profetas anteriormente profetizaron. Él es prácticamente el participante en esa profecía. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento en esa línea. Porque muchas personas le preguntan, ¿cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Todo el mundo dice Malaquías. No, es Juan. Porque todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. Juan es el último profeta en esa línea. Juan es el último profeta. Ya no hay que buscar más profetas. No hay más profetas. Por eso, como decía alguien una vez, decía: si usted está buscando iglesia y usted lo invitan a una iglesia donde el que está allá es un profeta, salga corriendo. Ya profetas no hay profetas. Hasta Juan el Bautista
se entiende, vuelvo y repito, que lo que el Antiguo Testamento profetizó respecto a la venida del Mesías y la inauguración del reino se ha cumplido en la presentación de Juan a Jesús. Hasta ahí se cumplió. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de la venida del Mesías y la presentación del Mesías se cumple en Juan, que de hecho él fue el que lo introdujo y él fue el que lo bautizó. Entonces aquí ya vemos que el versículo 13 explica que los profetas y la ley profetizaron hasta la llegada de Jesús. Y desde ese tiempo del cumplimiento de esta profecía en adelante, el mismo reino ha ido avanzando forzadamente. Y los que se esfuerzan, negándose a sí mismo, llevando la cruz, sufriendo ataques, dificultades, soportando esto y muriendo a sí mismo, entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que resume todo esto. Y Jesús dice en Mateo 11:14, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es curioso lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, como se había profetizado en Malaquías 4:5. Los judíos sabían que el Mesías no vendría hasta antes de que Elías apareciera. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ellos toman este versículo como base de que el Mesías no vendría hasta que aparezca Elías. Y de hecho, eso es lo que los judíos hasta este momento siguen esperando. Y como les decía la semana anterior, incluso en la cena de Pascua ellos tienen una silla vacía cuando celebran esa celebración, valga la redundancia, cuando salieron de Egipto, porque esa es la silla de Elías y la tienen ahí vacía. Ellos siguen esperándolo. Pero desde entonces estas personas están convencidos que Elías no ha venido. Entonces, por tal razón, el Mesías no ha venido. Esta profecía de Malaquías, hasta la venida de Juan, transcurrieron 400 años de silencio. No hubo profecía en Israel, no había habido. Y ellos habían estado atentos a la venida del Mesías. Siempre, esa fue la última profecía en Malaquías. Ellos estaban atentos siempre. Todo lo que miraban, las señales, todo era pendiente que vendría el Mesías. Y Juan aparece en el desierto, vestido de piel de camello, comiendo langostas y miel. Él aparece allí. Y lo curioso es que esa es la misma descripción de Elías. Y claro, ellos escuchan después de 400 años que no ha habido nadie y viene y aparece este hombre extraño en el desierto y todos van a escucharlo. ¡Wow! Volvió a hablar el Señor. Y lo que me causa curiosidad es que la apariencia de Juan el Bautista es la misma de Elías. En una ocasión, Dios manda a Elías a decir al rey Ocosías, que estaba enfermo, con los mensajeros del rey Ocosías, que ya alistara sus cosas porque iba a morir, no iba a sanar. Segunda de Reyes 1:7 dice, entonces él, o sea, Ocosías, le dijo a sus mensajeros, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? ¿Cómo es aquel que les dijo que yo me iba a morir? ¿Quién es él? ¿Cómo luce? Y entonces en Segunda de Reyes 1:8, ellos le respondieron, los mensajeros, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Aquí está la descripción. Si nosotros vamos a Mateo 3:4, es la misma descripción que dan de Juan el Bautista. Tenía su cinturón de cuero también. Pero recordemos que la Escritura nos dice a nosotros, en 2 de Reyes 2:11, que Elías fue tomado en un torbellino al cielo por el Señor.
O sea que estas personas están esperando a Elías. Y cuando Juan vino, vuelvo y repito, y bautizaba como ese gesto de limpieza espiritual en espera del Mesías, esto creó cierta indisposición por parte de los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Y qué sucede? Mandaron a decirle a Juan, ¿tú quién eres? Juan 1:19. Y en el versículo 20 de Juan 1, Juan confesó y no negó, sino confesó. Dijo, yo no soy el Cristo. Juan negó que él no era el Mesías. Y le preguntaron, versículo 21, sin rodeos. Ya ellos fueron, si le dijeron, bueno, si tú no eres el Cristo, ¿quién tú eres? Entonces le preguntaron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices tú de ti mismo? Y Juan 1:23 dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, refiriéndose a Isaías 43. O sea que Juan claramente les está haciendo ver a estas personas que él no es Elías, que él no es Elías. Pero Jesús dice, él es aquel Elías que había de venir. Pero entonces tenemos que entender que Jesús no está hablando en términos literales. Él no está diciendo que Juan el Bautista era Elías o que era la encarnación de Elías. No. El Señor Jesucristo no está diciendo eso. Jesús está declarando explícitamente que Juan es el Elías que habían profetizado y que ellos estaban esperando durante esos 400 años de silencio. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y esto es algo que fue claramente anunciado por el arcángel Gabriel cuando Juan no había aún nacido, Juan el Bautista, y se lo dijo a su padre Zacarías. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire la función de Juan el Bautista, hacer que muchos se convirtieran al Señor de ellos. Versículo 17 de Lucas 1. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está. Ese es Juan el Bautista. Él iba con el espíritu y el poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Jesús les dice, este es el Elías. Este es el Elías, que viene con el espíritu y el poder de Elías. No es él literalmente, pero ¿cuál era la función? De venir a preparar al Señor su pueblo, un pueblo. Ese fue el propósito de Juan. Juan fue tanto profeta como cumplimiento de la profecía. Él era el mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías y que incluso lo prepararía. Y Mateo 11:14 dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí Jesús hace un cierre contundente. Cuando dice si quieres recibirlo, dice la Biblia de las Américas, si quieres aceptarlo. Y las palabras llevan cierta sospecha de incredulidad a aquellos que están ahí escuchando. Si quieres aceptarlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel que las profecías indican que habría de venir con el espíritu, el poder de Elías para proclamar, alistar el camino del Mesías. Entonces, lo que Jesús dice en otras palabras es, si Juan es Elías, quien preparó el camino para el Mesías, y si yo soy aquel a quien Juan apunta, yo soy el Mesías. Jesús le está diciendo claramente quién es él. Si Juan es Elías, quien preparó el camino para el Mesías, y si yo soy aquel a quien Juan
apunta, pues yo soy el Mesías. Él les está diciendo claramente. Si ustedes quieren creerlo, si ustedes quieren aceptar esto, si ustedes quieren aceptar la Escritura, si ustedes quieren aceptar lo que el Antiguo Testamento dice, yo soy el Mesías. ¡Wow! Les está diciendo claramente quién es. ¿Quién es? Jesús dice en conclusión entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta es una frase común que el Señor Jesucristo utiliza. Él la usa a través de los evangelios aproximadamente unas 6 veces. Y 3 la usa en el Evangelio de Mateo. Y Jesús utiliza esta palabra para cuando precisamente hay algo que es difícil de comprender, cuando es algo que no es tan claro. Jesús hace esta expresión siempre. Jesús les está diciendo en otras palabras, si entendieran correctamente, si tienen un discernimiento, me abrazarían a mí como su Mesías. Jesús les hace claramente esa declaración. Y esta es una frase, vuelvo y repito, que el Señor Jesucristo utilizó siempre cuando era algo serio, algo importante o cuando era algo difícil de comprender. Y finalmente, si tienen oídos para oír, oiga. Y esto es algo importante. Esto es algo importante para todos. Porque como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea que la audición tiene diría yo, un elemento importante en esto. Pero cuando Jesús está hablando de oír, desde luego que se refiere a aquella predicación, el anuncio, no de prosperidad, no de vivir tu mejor vida ahora, sino del Evangelio, de Cristo, de su muerte y su resurrección, a aquellos que tienen oídos, oirán. Este es el mensaje del Evangelio. Porque la palabra es el medio que Dios utiliza para transmitir la fe en los corazones de su pueblo. Esa es la realidad. Si no eres cristiano, escucha. Escucha si no eres cristiano. Jesús es el Rey Mesías profetizado que ha venido por primera vez en ese propósito de salvación. Y como hemos entendido, es ese Rey Mesías que vino por primera vez en ese plan de salvación. Es el Rey Mesías anunciado por el profeta Isaías. Isaías 53:5, cuando dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el propósito de ese Mesías venir aquí. Ese es el propósito de ese rey, de ese gobierno, de ese reino de los cielos venir en la proclamación del Evangelio de salvación. Ese es el avance que ese Evangelio está llevando de una manera forzosa, esforzada, por aquellos hombres que se esfuerzan por entrar en ese reino de los cielos. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como dice 1 Timoteo 1:15. Y en ningún otro hay salvación. Él es el único mediador. No hay nadie más por el cual el ser humano puede ser salvo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. O sea que si no eres cristiano, esfuérzate. Esfuérzate por buscar a Jesús y entrar en el reino de los cielos. Se necesita ese esfuerzo. No te escondas. No tapes tus oídos para no oír. Porque ese es el problema. La gente tapa sus oídos para oír la realidad del Evangelio. No actúes como si Dios no hubiese hablado. No seas apático, no seas indiferente. No seas desagradecido para aquellos que todavía no están en la fe, que no han abrazado a Cristo. No.
No resistas las palabras de Jesús. No insistas en hacer tu propia voluntad. No. Porque Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la palabra, su oración es abominable. Aquí es donde decimos nosotros que los inconversos que oran al Señor, la única oración que el Señor escucha es la oración de arrepentimiento. Es una realidad. Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Es serio. El aborrecer la palabra, el aborrecer a Cristo, el aborrecer a Dios, es aquello que trae consecuencias funestas en aquellas personas que se tapan sus oídos para no oír. Es una realidad y Jesús mismo lo ha dicho. Los enviará en aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, al infierno. Esa es la realidad que se enfrenta. Y personas no entienden esto. Y Jesús cada vez hace más claro quién es Él, el único medio para salvar. Busca a Jesús para aquellos que no están en Cristo. Y para los creyentes, Jesús nos dice que nos esforcemos por entrar en el reino. Aún, la persona que sabe que Jesús ha limpiado sus pecados en la cruz, estará fervorosamente enamorada de Jesús. Lo ansiará, deseará de Él, deseará su palabra. Y en su corazón está el deseo y esfuerzo de servirlo, adorarlo y honrar al Señor. Y de esta manera se esforzará, será sinceramente violento por ello, en el sentido que hemos entendido lo que esa palabra violencia significa. Eso es para aquellos que somos creyentes. Por eso es que la palabra nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Si eres creyente, no porque la vayas a perder, sino porque es algo valioso y tú te esfuerzas, tú procuras tenerla lo más preciosa posible, sin mancha. Nos manda la palabra a esforzarnos aún como cristianos. Todo no terminó ahí. El cristiano no es pasivo. El cristiano no se queda quieto dormido en una de esas lazy chairs. No. El cristiano es activo, procura esforzarse, mantener ese amor, esa pasión por Cristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Las palabras de Jesús indican que no todos tendrán oídos para escuchar. Es una realidad. No todos tendrán el entendimiento espiritual para escuchar y asimilar las palabras de Jesús. No. De hecho, ninguno tiene ese entendimiento. Nadie. Nadie tiene ese entendimiento, excepto aquellos que Dios se lo da. Como dice unos versículos más adelante en este capítulo 11. Excepto a quien Dios quiera dárselo. Es una gran realidad. Y si no tienes esa sabiduría, también la palabra nos dice que debemos pedírsela a Dios. Hay que pedírsela. Bueno, pues si eso lo da solamente el Señor, y pues yo me espero, yo voy a esperar que una voz audible me diga en el oído, un ángel me diga qué es lo que tenga que hacer. No, la palabra dice que si nosotros no tenemos ese discernimiento, esa sabiduría, se la pidamos a Dios, que Él nos la da, sin reproche y abundantemente, es lo que dice Santiago 1:5. Es una realidad. Y los que han oído las palabras del Señor deben hacer firme esa vocación y ese llamado, de perseverar, de avanzar contra todo viento y marea, forzadamente, en ese camino estrecho que conduce a la vida. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está.
esta famosa, hermosa, bíblica doctrina que todos abrazamos es cierta. Si hay elección que la Biblia manifiesta, y si eres verdaderamente cristiano, has sido uno de esos llamados elegidos. Pero esa elección tiene que hacerse manifiesta en aquello que el Señor Jesucristo pide a aquellos suyos, a caminar forzosamente contra lucha, contra violencia, contra aquellos ataques para entrar en el reino de los cielos. Así que, como elegidos, aquí está. Procuremos hacer firme, hacer manifiesta, hacerla evidente esa vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que cada vez nos hace ver tu gracia, tu favor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, pero que a la misma vez nos hace ver a nosotros